Muy buenas noches con todos. Hoy tenemos una sesión más de los Meetups. Mi nombre es Romel Arce Romero. Hoy voy a ser el moderador de este Meetup. Eh, Vamos a empezar presentando un poco sobre la información de Data Science y un poco la dinámica. Aquí vamos con sobre nosotros. Sí. La visión que buscamos en DSRP es descentralizar, democratizar y difundir los conocimientos de ciencia de datos y también los de inteligencia artificial entre los estudiantes y profesionales, desarrollando soluciones para construir una mejor sociedad. Nuestra visión es ser una organización que genere un impacto social con la ciencia de datos y la inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Siguiente, por favor. En esta oportunidad estamos con Luigi, su nombre completo es Luigi Silva Atto. Eh, el tema que vamos a tratar es la automatización de procesos en Python. Eh, Muy buenas noches, Luigi. Muchas gracias, Rommel. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener este gran ponente que nos va a explicar a mayor detalle de lo que es Python. Así que bienvenido, Luigi. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estimado público, como sabrán, un poquito, no olviden registrarse por la página web. En la opción de capacitaciones tenemos el botón de talleres virtuales gratuitos en las cuales estaremos lanzando los futuros eventos que tiene SRP, ¿no? Esta semana tenemos 4 eventos, así que no duden en inscribirse y el link siempre está al final de la inscripción. Bueno, muchas gracias, Luigi. Puedes compartir tu pantalla y iniciar con la presentación. Listo, genial. Ahí la comparto. ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? Sí, todo bien. Ya, acá. Entonces, el día de hoy voy a presentarles un poco los frameworks de trabajo que existen en la automatización de procesos en Python. Un poco de lo que hago actualmente. Bueno, antes estaba un poco más en el sector privado, en la parte de banca, generalmente áreas de finanzas. Y luego, poco a poco, me di cuenta que me gustaba mucho la parte de la programación, la parte de tecnología, y poco a poco me fui inclinando más al tema del mundo de data science. Así es como que llegué al MEF, donde trabajo y desarrollo, digamos, proyectos de analítica, proyectos relacionados a machine learning, entre otros, ¿no? También he trabajado en voluntariados en DSRP, siendo mentoring, y también otros voluntariados llamados Saturdays AI, donde trabajamos proyectos de analítica, pero enfocados en problemas sociales, ¿no? Entonces, para empezar, este framework llamado Python sería Python. Entonces, Python es un lenguaje de programación de alto nivel para programación general, creado por Guido van Rossum en 1991, ¿no? Este señor llamado Guido Ross es de Google y fue el creador de Python. Entonces, ¿pero por qué Python? La ventaja de Python. Entonces, una ventaja de Python, a diferencia de otros programas, es que es fácil de entender. Eh, Se puede generar puedes hacer muchas cosas con pocas líneas de código, que es bastante importante en el tema de la programación. Otro que es muy versátil con los sistemas operativos. Se puede usar tanto en Windows, Linux también, en otros servicios que trabajan también en más como los celulares tipo Android, entre otros. Tiene muchas librerías en un conjunto de funciones empaquetadas por terceras personas, las cuales nos facilitan mucho del día a día. Otro que es un software abierto. Es decir, que es libre, es decir, es gratis. Hay software que existen en el mercado que son de paga, que tienen también muchas funciones bien interesantes, pero el tema es que no siempre podemos utilizarlo en cualquier sitio, porque como les decía, es de paga. En cambio, Python a mí me permite poder trabajar en cualquier lado sin necesidad de tener una licencia digamos, que nos cierre el tema de poder trabajar con este software, ¿no? Y otro es que tiene una amplia comunidad.
en Python existen muchas comunidades donde la gente comparte código, se escribe, se resuelve, se ayudan con ciertos problemas. Mucha gente a veces una función, un código, y se trunca en cierta parte. Existen comunidades donde la gente dice, pucha, mira, tengo este problema, y la gente se apoya, apoyan de forma que todos empiezan a avanzar en su trabajo diario, ¿no? ¿Por qué Python? Aquí hay algunos slides, ¿no? Si se dan cuenta, los lenguajes que, digamos, que podemos aprender, como sea el inglés, no sé, el francés, el italiano, Python es un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Python a diferentes lenguajes de programación? Es que es fácil de entender. Por ejemplo, aquí, Python toma la codificación manual natural. Por ejemplo, aquí cuando queremos declarar una variable, tan solo ponemos el nombre de la variable y le asignamos un valor. Por ejemplo, A igual a 3 o B igual a 12. Entonces, automáticamente lo reconoce como una variable y ya las puede considerar para hacer, digamos, realizar operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hago, ¿no? Una suma que es igual a A más B, dado que A más B es y B vale 12, cuando yo hago el print de sum, obviamente va a ser la suma y saldría 22, ¿no? Tal cual nosotros lo haríamos, digamos, a mano quizás en una hoja, lo mismo lo haríamos en Python. Es súper fácil de, digamos, de codificar. Otro que no necesita definir el tipo de variable en Python. A diferencia de otros programas tipo C++ o C, inclusive en VBA, en Visual Basic, siempre cuando quieras programar algo, debes definir la variable. Es decir, esta variable es tipo integer, ¿no? Que es tipo entera, o es tipo flotante. Tienes que definirla antes de utilizarla. Sin embargo, en Python ya no es necesario, porque simplemente ponemos el valor y automáticamente Python detecta qué tipo de variable es. Por eso nos es mucho más fácil, ¿no? Otra cosa que es muy funcional en Python es que permite escribir programas que tengan una mayor funcionalidad con menos líneas de código. ¿No? Por ejemplo, aquí podemos generar funciones, podemos crear nuestras propias funciones que permiten hacer las cosas mucho más fáciles, ¿no? Por ejemplo, aquí he tenido una función, ¿sí? Que va a contar las letras de, digamos, de una palabra, ¿no? ¿Sí? Otro que es flexible. Como lenguaje es realmente flexible, es decir, significa que no hay reglas estrictas sobre cómo crear funciones y existe mucha flexibilidad al momento de resolver problemas, utilizando diferentes métodos. Otra cosa que, como les digo aquí, que es flexible, también permite hacer interconexiones con otros, digamos, lenguajes de programación. Es fácil de integrar Python. Por ejemplo, puedes integrar Python con SQL, Python con Oracle, Python con la parte de desarrollo web, Python con, esto con también utilizan HTML en algunos casos, con JavaScript, o sea, es interoperable, ¿no? Eso es también algo chévere. Otro que dice que Python es un software indulgente, es decir, cuando existen errores, va a compilar hasta el momento que llega el error. Está todo lo anterior, al momento que comete el error, va a correr, va a compilar. Es bastante interesante porque en otros programas es como que cuenta un error y ya nada del código corre. En cambio, Python no, va a correr hasta el momento en que encuentre el error. No. Algo muy interesante es la importancia en la industria. Por ejemplo, aquí el día de hoy saqué el ranking de Stack Overflow. Stack Overflow es una página donde muchas personas relacionadas a temas de programación se reúnen, digamos, para, digamos, resolver preguntas, hacer ciertos posts, preguntar problemas digamos, del día a día. Alguien lo posee en Stack Overflow y muchas personas lo ayudan, ¿no? Tratan de postear las posibles soluciones frente a su problema. Es una plataforma bastante interesante a la gente que le gusta estar codeando día a día. Entonces, en este portal, dado que mucha gente de digamos, distintos lenguajes de programación entran aquí, entonces aquí lo que hace esta página es recolecta quiénes son, o sea, qué lenguaje de programación usan más seguido. Entonces, así hacen esta encuesta. Por ejemplo, aquí vemos que usualmente la gente que pregunta en Stack Overflow
más o menos la mayoría, el 67.7% maneja JavaScript, el 63% maneja HTML, el 54% usa SQL, el 44% usa Python. Python sería el cuarto puesto en lenguaje de programación a nivel mundial. Sin embargo, si se dan cuenta al costado, tenemos aquí la clasificación de los más queridos, mejor dicho, el lenguaje que la gente quiere aprender. Vemos que el primer puesto es Python, ¿no? Con un 30%, seguido de JavaScript, seguido de Go, seguido de TypeScript y Rust, ¿no? Entonces vemos que la gente quiere aprender Python, ¿no? Eso es algo muy importante. Y como quiere aprenderlo, entonces si somos un poco más visionarios, nos vamos a dar cuenta que dentro de un corto plazo o mediano plazo, la gente va a saber Python. Entonces la industria va a voltearse. Quizás JavaScript va a dejar de ser el primero y va a pasar a ser Python, ¿no? ¿Qué empresas usan Python? Por ejemplo, aquí vemos que muchas empresas usan Python. Netflix, Facebook, YouTube, la NASA. Justo estaba leyendo hace poco que uno de los robots que fue a la Luna fue programado en Python, ¿no? Es bastante interesante. Google, Uber, Amazon, Yahoo, Spotify. Por ejemplo, Spotify, su algoritmo que está detrás que de recomendación fue hecho en Python, entre otras, ¿no? Muchas de las empresas, grandes empresas que vemos, usan Python porque realmente es muy fácil de, digamos, de programar, tiene muchas funcionalidades, entre otras, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en Python? O sea, realmente en Python se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, la parte de automatización de procesos es una. La parte de la ciencia de datos, de data science. eh, Ahí vamos a ver más o menos qué se puede usar. La parte de web development, el desarrollo web, también se puede utilizar. A la gente que le gusta la parte de robótica o parte de Internet de las cosas, también lo puede utilizar. La gente que desarrolla videojuegos, también lo puede utilizar. Realmente Python se puede utilizar para muchas más, digamos, áreas. Acá realmente son una de las principales que más se usan, pero sin embargo se puede utilizar para muchas más. Por ejemplo, para Data Science, ¿qué se utiliza? ¿O qué librerías o frameworks de trabajo? Por ejemplo, para el mundo de Data Science, la gente utiliza, por ejemplo, el NumPy, que es una librería un poco que referencia a la álgebra lineal, Matplotlib para hacer gráficos, eh, por ejemplo, aparte de NLTK, que es una librería para hacer modelos de NLP, que es Natural Language Processing, modelos relacionados a palabras. Spark es el PySpark, que lo que hace es trabajar la parte de Big Data, pero en Python. Theano, Keras, TensorFlow, Scikit-Learn, PyTorch, modelos que van desde la parte de Machine Learning hasta la parte de Deep Learning, ¿no? Entonces, todas esas librerías están disponibles para utilizar en Python, lo cual hace, digamos, más fácil el trabajo de los científicos de datos, ¿no? Tanto en la parte de manipulación de datos como en la parte de modelamiento y deploy de modelos analíticos. Por ejemplo, para el tema de los videojuegos, a la gente que le gusta desarrollar videojuegos podría utilizar paquetes o frameworks de trabajo como Pine Pandas 3D, entre otros, ¿no? ¿Qué más tenemos en Python? Tenemos la parte de Web Development. Está dando la parte de Web Development y a la gente que le gusta hacer aplicaciones web también se puede utilizar. El más popular es el Flask, pero hay otros más como el Bodel, CherryPy, Sonic, Torando, Django. Usualmente la gente he visto que usa el Django más Flask, o usan Flask casi siempre. Hay otros que son Pyramid, Web2Py, que también lo usan bastante, el TurboGers y el CubicWeb. Todos son desarrollados en Python, ¿no? ¿Qué más existe en Python? La parte de robótica. Existen librerías o frameworks de trabajo donde se puede realizar, digamos, puedes programar robots, ¿no? Generalmente esto he visto que se utiliza utilizando no Windows, no Linux, sino se usa un aparato llamado Raspberry. Raspberry es como que una mini computadora en la cual ya incluye Python. Entonces, en esta mini computadora puedes programar, digamos, funciones de algún robot o algo en general y lo puedes implementar no sé, en un carrito, en algo más grande para que realice estas funciones, ¿no?
tanto para la parte de robótica o la parte de IoT. Puedes colocar en un Raspberry un sensor que detecte quizás la presencia de alguien, ¿no? Con un modelo de Machine Learning detrás, o lo conectas a una cámara y aplicas la parte de Visual Computing, entre otros, ¿no? Todo eso con Python. ¿Qué más se puede hacer? Y el tema de la automatización de procesos. Python en sí mismo lo puedes utilizar para automatizar procesos. Tal cual, Python sin ninguna librería. Otra librería que te puede ayudar en el tema del procesamiento de bases de datos, mejor dicho, automatización del procesamiento de datos, puede ser Pandas. Una librería, bueno, un framework un poco más elaborado es Apache Airflow y Luigi, como mi nombre. Otro que es, este aquí es Bodabdu, si no me equivoco, que son librerías, que justo con la que he costado, son librerías que tratan de, digamos, ayudar la parte de ETLs, ¿no? En base de datos. El más popular, que es esto que es el Apache Airflow, y otra gente le prefiere el Luigi. Son frameworks de trabajo donde tú puedes programar los ETLs de Python. Dices, ¿sabes qué? Quiero, digamos, lanzar un proceso que siga varios steps y lo puedo visualizar gráficamente, ¿no? Es bastante chévere. Entonces, no sé si muchachos hasta ahí tienen alguna pregunta de... Sí, Luigi, hay una pregunta que la realiza Ricardo Marcos Ujú. y la pregunta es, ¿qué librerías son esenciales para finanzas? Para finanzas. Para finanzas puedes utilizar, por ejemplo, como en general en toda industria, para trabajar, al menos hacer gráficos o modelos, antes necesitas la parte de, digamos, manejo de base de datos, ¿no? Entonces, ahí yo te recomendaría que utilices, por ejemplo, Pandas. Pandas para, digamos, trabajar la parte de series de tiempos que fácilmente vas a querer utilizar, y yo lo trabajaría en Pandas. Ahora, para la parte gráfica o de reporting, puedes utilizar, por ejemplo, Matplotlib o Seaborn o Plotly, que es una librería bastante chévere al tema de hacer gráficos dinámicos, como series de tiempos. Generalmente en finanzas la gente le gusta, digamos, graficar sus portafolios de acciones, o le gusta ver cómo, digamos, se mueve el precio de una acción en el tiempo. Entonces, y generalmente se hacen reportes sobre eso. Yo usaría la combinación entre pandas para la parte de datos, la parte de gráfica le pondría a poner, como te digo, Seaborn o Plotly, y lo haría en Jupyter. Para Jupyter es el idle, es como que la cáscara donde puedes trabajar, digamos, en Python, pero lo que te permite Jupyter es que puedes tanto juntar la parte de esto, la parte de reporting, o sea, puedes escribir como si fuera un Word, y la parte de código. Entonces tú puedes hacer un análisis de finanzas, tanto la parte de gráfica, o sea, y abajo puedes escribir como si fuera un Word la parte activa de tus gráficos, ¿no? Lo cual te va a ayudar mucho en la parte de reporting financiero, ¿no? Y te repito, entonces usarías Pandas, usarías en el framework de trabajo el Jupyter Notebook o Jupyter Lab, utilizarías Seaborn para la parte gráfica o Plotly, y con eso crearías un buen framework de trabajo para el mundo de finanzas, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta adicional? Ahí para Sí, irle. Gerson Pereira pregunta, bueno, dice buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre Django y Flask? Él menciona que cree que son son las más conocidas. Gracias. Generalmente Flask, en realidad ambos se pueden utilizar para la parte de web development. Lo que hizo es que, digamos, son frameworks de trabajo. O sea, un framework de trabajo de eso, son un conjunto de herramientas para realizar una, digamos, determinada función. Flask es para, digamos, hacer páginas web. De Django también se utiliza para lo mismo, sino que a veces la gente prefiere usar uno o el otro. Digamos, por facilidad, por ejemplo, si yo me acostumbré usando Flask, usualmente utilizaría Flask. Hay gente que prefiere de Django y utiliza de Django. Hay gente que prefiere usar para una parte de una página web Flask, pero para otra parte usa de Django. Pueden utilizarse como en conjunto o como por separado, pero ambas sí funcionan para hacer páginas web, ¿no? Ahí depende mucho de qué te gusta, o sea, cuál te gusta más como entorno de trabajo. Y finalmente Pablo pregunta, ¿en qué plataforma es mejor desarrollar código para automatizar procesos? ¿En Jupyter Ah, Notebook o en Visual Studio Code?
Yo te diría ahí, preferiría Visual Studio Code. En realidad hay tres. La Visual Studio Code es uno, la cual la gente lo utiliza bastante porque Visual Studio Code no solamente se cierra en Python, sino puedes utilizar diversos lenguajes de programas y súper sencillo. O sea, Visual Studio Code digamos, te da una herramienta, digamos, puedes descargar lenguajes de programación al toque. Puedes trabajar Python, en otra pestaña puedes trabajar quizás C++, en otra pestaña puedes trabajar, no sé, SQL, en una misma ventana. Es lo chévere del Visual Studio Code. Pero si quieres utilizar solo Python, hay dos más, que uno se llama Spider, que es bastante chévere trabajar ahí. Yo utilizo bastante. Otro es el PyCharm, que tiene una versión gratis, que te ayuda mucho en la parte de programación automatizada, pero adicionalmente te puede ayudar a generar proyectos en Python. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en PyCharm? Es que te encapsula todas las librerías en un espacio de trabajo. O sea, todas las librerías. Como si fuera un propio, no sé si han escuchado el tema de Kubernetes. Algo así. Como encapsula las librerías de Python en un mismo documento, en un mismo archivo. Cosa que tú puedes transportar este bloque a otra máquina y correrla al toque. En Spider no es tanto así, ¿no? Pero igual tienes el código ahí y lo puedes correr en tu propia máquina. Son ciertas ventajas entre, digamos, áreas, frameworks de trabajo. Pero Jupyter no, eso sí, para hacer la automatización digamos, a menos de procesos, no utilizaría Jupyter. A menos que sea una automatización de un reporte visual. Si es un reporte, digamos, quiero un reporte de banca, un reporte, no sé, de stock de mi empresa, o un reporte gráfico con texto, ahí sí diría usen Jupyter para automatizarlo. Pero si es un proceso un poco, no tanto visual, diría no usen otros digamos, IDOs de trabajo, ¿no? Sea Visual Studio Code, sea Spider, sea PyCharm. Sí, perfecto, Luis. Ya no hay más preguntas. Podemos continuar. Ya, entonces, a ver, un segundo. Ya, entonces, vamos a hablar un poco de la automatización. ¿Cómo es el proceso de automatización? ¿Cómo es que se piensa? ¿Cómo es que puedo, digamos, cómo es que puedo, a través de un problema en particular, cómo es que puedo llegar a la concretación de un código para su automatización? ¿No? Los steps que se deberían seguir. El paso a paso. Entonces, antes tenemos que entender que Python es un lenguaje interpretado. Es decir, necesita un traductor intermedio para su ejecución. A diferencia de otros, digamos, lenguajes de programación, como C, C++ o Fortran, que son lenguajes compilados. Es decir, no necesitan alguien intermedio que los traduzca, sino digamos, se ejecutan directamente. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de eso? Antes, quizás cuando teníamos unas máquinas no tan modernas como las de ahora, que son mucho más potentes y con un costo no tan alto como hace tiempo, entonces el lenguaje interpretado suele demorarse un poco más. Es un poco menos eficiente, ¿no? Porque primero corres el código, este intermediario lo va a interpretar y luego lo va a compilar. Hay como que dos pasos, ¿no? Uno, corres el código, se lanza el lenguaje de programación, alguien lo va a interpretar y se corre. Mientras que los lenguajes, como le decía, C++ lee directamente, o sea, no hay un intermediario. Por tanto, el tiempo de ejecución va a ser un poco menor. Pero ahora, como las máquinas son más potentes, no se siente el cambio, ¿no? A menos que sea un procesamiento muy, muy elevado, quizás sí se siente un poco la diferencia, pero si no, no se siente. Pero ¿por qué utilizaríamos un lenguaje interpretado? Porque es más sencillo de programar. Quizás, por ejemplo, en C++ tengo que declarar cada variable. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo haría un código, una suma simple en C++? Primero debo declarar las variables. Pongo la variable a como un valor integer. Integer traducido es un valor entero, ¿no? Declaro que b es un valor entero que igual a 3. Declaro que c es un valor entero. Luego genero la suma, c igual a más b y c es igual a 10. Bacán. ¿Cómo haría en Python? Simplemente declaro las variables a igual a 7, b igual a 3, sumo y ya automáticamente Python ya sabe que es un entero porque viene de la suma de dos enteros y automáticamente te da el valor.
Entonces, aquí utilicé 4 líneas de código, mientras que aquí en C++ utilicé 5 líneas de código. Y eso es un ejemplo súper sencillo de una suma, pero realmente cuando hagamos, digamos, programación un poco más extensa, procesos un poco más pesados, se va a ver la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos automatizar en Python? Hay un libro llamado de cómo automatizar cosas aburridas en Python. En realidad, ¿qué se puede automatizar en Python? Como le dije hace rato, el Python fue creado es un lenguaje de programación de propósito general. Es decir, puedes programar lo que quieras. Generalmente, ¿qué automatizas? Cosas aburridas, cosas que realmente haces todos los días, que son muy repetitivas y te aburres de hacer. Entonces, eso se puede programar, se puede automatizar en Python. Ejemplos. Por ejemplo, imagínense que yo todos los días tengo que ir al trabajo. Bueno, ahora no van al trabajo, porque creo que todo era virtual. Pero antes, cuando iban fácilmente bien, iba todos los días a su chamba temprano para bajarse un montón de data de muchas páginas web. Luego lo agarraban, lo guardaba en una carpeta. Pero esa es su chamba diaria. Entrar a internet, bajar data y guardarla en una carpeta. Otras personas tenían que todos los días, no sé, ordenar muchos archivos, todos los días. Otras personas tenían que correr todos los días un un modelo de predicción, todos los días. Otras personas tenían problemas con la limpieza de la base de datos. Todos los días le daban una data sucia y tenían que limpiarla, ¿no? Manualmente. Otra persona tenía que scrapear todos los días páginas web, ¿no? Otra persona tenía que hacer todos los días reportes muy manuales, ¿no? Agarrar la data, la trabajaba, hacía grafiquitos, explicaba un poco y generaba un reporte, ¿no? De manera muy manual. ETLs de datos y más. Entonces, todas esas cosas que vemos aquí generalmente son algo repetitivas. Y no sé si ahí ustedes me pueden dar otras cosas que ustedes, digamos, en su trabajo, en su día a día, eh, hagan constantemente y sientan que es muy repetitivo y ya se han aburrido de hacerlas. Aquí me da más ejemplos ahí. La prohibida impone juntar bases de datos Excel en una sola. Pero hay muchas veces nos mandan, no sé, de muchas áreas nos mandan Excels y finalmente nosotros a mano tenemos que consolidarlos en una base de datos más grande, ¿no? Y así hay muchas más cosas repetitivas que hacemos día a día, que si se dan cuenta, si sumamos todas las horas que hemos, digamos, hemos utilizado para realizar esas tareas, se dan cuenta que va a ser muchas horas acumuladas, ¿no? Que quizás haciendo en un día o 2 días o una semana, haciendo un código de automatización, podemos ahorrarnos mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? Claro, estructura base de datos, gente que publica en redes sociales. Alguna vez encontré un Reddit. Reddit es una red social, entre comillas, de código abierto donde la gente publica muchas cosas interesantes. Salió una publicación de alguien que le gusta programaba bastante. Y una vez quiso crear un bot que replique sus propias conversaciones. Entonces empezó a programarlo, y lo puso ahí. Y la gente empezó, no, no, es una red social en Colombia, se llama Reddit. Reddit. Sale la imagen de un robot chiquito. Entonces, les cuento, ¿no? Entonces, esta persona le gusta programa a alguien, programó un bot que respondía por él. Entonces, y lo empezó a probar con sus amigos, y durante una semana. Y nadie se dio cuenta que era un robot el que respondía a sus mensajes. Hasta ese nivel se puede llegar en la parte de programación. O sea, puedes incluso simular, eh, puedes crear un robot que simule como actividades que haces diariamente, ¿no? Tanto como, no sé si han escuchado de los chatbots, también detrás hay un proceso de automatización que lo que hace es responder ciertas preguntas a partir de lo que alguien le pregunte, ¿no? Alguien le diga, simulando una suerte de asistente de asistencia, digamos, de texto, ¿no? Y así, hay muchas aplicaciones que se pueden dar a partir de la automatización de procesos en Python. Entonces,
para empezar, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si una tarea es, o sea, cómo puedo saber si puedo automatizar algún proceso? Entonces, primero quería identificar una tarea que sea bien repetitiva, algo que siempre haga constantemente y me sea muy aburrido hacerlo. Entonces, una vez que identifico la tarea, tengo que validar si o sea, validemos la oportunidad de automatizarla. La pregunta es, ¿vale la pena automatizarla? ¿Realmente me cuesta mucho esfuerzo hacerlo? Es decir, todos los días, quizás, pues una tarea que se muere, se haga una vez al mes, y te demora hacerla 5 minutos. ¿Vale la pena automatizarla? Ahí nos hacemos esas preguntas, ¿no? Otro, después, una vez que, digamos, sabes que sí, mira, esta tarea hay que automatizarla, hay que diseñar el flujo de trabajo. Ahí les enseño un poco cómo se hace eso. Luego las programamos, empezamos a partir de este diseño de flujo de trabajo, este workflow, vamos a programarla, ¿no? De paso a paso, ¿no? Paso uno, ¿qué haces? Paso dos, ¿qué se hace? Paso tres, ¿qué se hace? Luego vamos a probar su funcionalidad, es decir, vamos a testearla. Testeamos si es que nuestro código hace lo que realmente haríamos nosotros manualmente. Vamos a validar eso. Y finalmente, una vez que vemos que todo funciona, vamos a establecer ciertas medidas o acciones de mantenimiento del proceso de automatización. Porque no siempre, digamos, igual que el mundo, todo es dinámico, todo es variable, nuestros procesos pueden cambiar. Por ahí hay una pregunta, en Facebook si hay librerías de reconocimiento de patrones ópticos con Python. Eh, O sea, no sé si en Facebook, pero más que Facebook, en realidad, generalmente sí hay librerías de reconocimiento de patrones ópticos. He visto más que ópticos, porque o sea, para que sea óptico alguien tiene que grabarte, pero lo que he visto es que, por ejemplo, en algunas páginas web hay detrás un script que lo que te hace es, por ejemplo, cada vez que tú usas el puntero en cierta forma tú lo utilizas para, digamos, seleccionar lo que estás leyendo. Muchas personas hacen eso. Y como que pasan el mouse por ciertos lugares de la página como que para leerlas, ¿no? Entonces ciertas páginas detrás es un algoritmo que te dice qué parte de la página has pasado el cursor. Un símil para reconocer cómo estás leyendo una página web. Algo así existe actualmente. No he visto si existen librerías particularmente que lea, ojo, lee alguna, cómo hace seguimiento la parte visual, pero se podría entrenar a través de un modelo de Machine Learning utilizando modelos de Visual Computing, ¿no? Se podría entrenar eso, ¿no? Y con eso, ¿en qué framework de trabajo lo podría hacer tanto en PyTorch o en que es un poco más chévere de Visual Computing? Eh, entonces, como le decía, ¿no? Entonces, identificamos una tarea, validamos la oportunidad de automatizarla, diseñamos el trabajo, luego empezamos, probamos, testeamos la funcionalidad, finalmente vemos las medidas que hacer, ¿no? Hacer, como le decía hace rato, el mundo dinámico, por ejemplo, hoy día mi código corre, mañana no lo sé, porque quizás mi proceso dependía de otros procesos y esos podrían haber cambiado en el tiempo. Alguien cambia un proceso que no me pertenece a mí, pero lo cambia sin avisarme, me podría alterar mi código o podría ser que ya no corra, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un proceso de validación. Quizás generar alertas o alarmas que me indiquen cuándo mi código falla. De tal forma, yo puedo identificar el momento en el cual deja de correr y puedo ir y corregirlo o mejorarlo o ver la forma de que vuelva a funcionar, ¿no? Siempre es bueno hacer el último testeo porque realmente, como le digo, puede ser que en algún momento caiga el código y si no se dan cuenta, van a pasar meses y después van a hacer cosas, uy, nunca corrió el código o dejó de pararse en un momento en el tiempo y nunca lo se dieron cuenta porque no estuvieron revisando, ¿no? Entonces, por eso mejor dejar como un proceso automatizado también que te diga cuándo tu código deja de correr. Acá un ejemplo, ¿no? Bien didáctico. Entonces, por ejemplo, una tarea repetitiva. ¿A qué no? Todos los días descargo información de muchas páginas web. Ok. Entonces, alguien todas las mañanas llega al trabajo
entra a 10 páginas y en cada una empieza a bajar data. Agarra, entra a la página, hace varias, digamos, clics y baja una data, ¿no? Uno. Va a otra página, baja otra data. Y eso le puede tomar en tiempo quizás 1, 2, 3 horas diarias, ¿no? Lo cual es muy costoso. Entonces, identificamos esta tarea, ¿no? Una persona todos los días entra a muchas páginas web a bajar data. Ok. Entonces vamos a validar si realmente vale la pena automatizarla. Entonces la pregunta sería, ¿consume mucho tiempo? Sí, mira, te toma toda la mañana. Ah, sí, es un tiempo regular. Mañana puede tener de 3 a 4 horas. Días a las 9, a las 12, 3, 4 horas, ¿no? La siguiente pregunta sería, dado mis recursos actuales, es decir, dadas mis máquinas que tengo disponibles, dado digamos, mi sistema operativo, mi memoria RAM, mi, mi procesador, ¿se puede automatizar al 100%? Entonces digo, sí, ¿no? Tenemos una máquina disponible, podemos hacerlo y sabemos Python, mucho mejor, ¿no? El otro ¿es muy costosa la automatización? Es decir, el proceso es tan complicado que realmente me va a tomar mucho tiempo implementarla. Acá, digamos, mira, no, en menos de una semana podemos terminar ese proyecto. Ah, acá. Entonces, si vemos con estas preguntas, podemos sacar realmente, si realmente vale la pena. Y si vemos aquí el contexto, vemos que sí, ¿no? Y si lo cuantificamos, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, ¿cuál es el costo diario de hacerlo todos los días, este proceso manual? Sería 3 a 4 horas diarias por las horas laborables en un año, que son 252 días trabajas en el año, del año has tomado para hacer el manual, ¿no? Como un tipo de spin. El costo, solamente considerando el tiempo que, digamos, que se necesita para realizarlo, vemos que puede demorar ponte, en una semana, entre 3 horas diarias avanzándolo, lo acabo en 20 horas. Entonces la ganancia es enorme, ¿no? En 20 horas, en una semana, me voy a tomar a hacer un código que automatice mi proceso y voy a ahorrarme, al menos en un año, 862 horas, ¿no? Que es la diferencia entre esto y esto. Entonces, aquí, automatizar este proceso es, pucha, vamos a ganar mucho tiempo. Es muy eficiente hacerlo, ¿no? Sí debería hacerse. Entonces, una vez que ya identificamos la tarea repetitiva y ya sabemos que realmente sí vale la pena hacer esta automatización, ¿qué vemos? Hay que hacer el flujo de trabajo o el workflow. ¿Qué es esto? Es poner en papel o en una hoja, un esquema, qué es el paso a paso de lo que se va a hacer en qué va a ser nuestro código, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta tarea que les decía, pero en workflow? Sería así, ¿no? Inicia la tarea, vamos a scrapear, vamos a armar un código que scrapee las páginas web. Luego, una vez que scrapee la data, la va a guardar en memoria y va a preguntarse ahí el proceso. La data está limpia, vamos a tener quizás un proceso de validación para ver que no existen data limpia, valores nulos, missing values, entre otros. Si la data está limpia, pasa a un proceso de consolidación. Y si no está limpia, vamos a hacer un proceso de limpiado de datos, ¿no? Quizás vamos a rellenar los valores nulos con ceros, quizás los sacamos, ahí vemos qué hacemos. Luego, una vez que hagamos el proceso de consolidación, vamos a hacer un proceso de transformación de datos. Quizás nuestra data necesita ser transformada. Está en un formato larga, no es una tabla larga quizás, queríamos una tabla de versión, digamos, a lo ancho o al revés, ¿no? Dependiendo de qué necesitamos, vamos a transformar la data. Quizás queremos datos agrupados, ¿no? Y luego, una vez que transformamos la data al formato que queramos, vamos a hacer la parte de almacenamiento. Vamos a almacenarlo quizás en un servidor Oracle, en un servidor quizás nube, o en una carpeta en tipo, y le guardamos como tipo CSV, .csv, ¿no? O un Excel quizás. Y finalmente, validamos que el proceso haya corrido. Quizás podemos activar una alerta de correo, ¿no? Que una vez que acabe mi proceso, me manda un correo confirmando que ha corrido el proceso, ¿no? Y ahí cerramos el proceso del código, ¿no? Entonces aquí hemos esquematizado más o menos un bosquejo de qué haría nuestro código paso a paso, con ciertos condicionales, ¿no? Por acá. Entonces, ¿qué hacemos después?
entramos a Python y lo programamos desde cero. Usamos librerías quizás, algunos paquetes por ahí, para hacerlo más rápido el proceso de automatización. Luego vamos a probar si funciona, ¿no? Hacemos nuestro código, vemos nuestro esquema, lo programamos, vemos, ok, mi código hace todo lo que está en mi flujo de trabajo, realmente llega al final a la base de datos que realmente yo la pude haber hecho manualmente, es la misma, hago una comparación, ¿no? ¿Y cuál sería mi benchmark en ese caso? Yo mismo, pero manualmente. Si el proceso automático hace lo mismo que yo hago manualmente, entonces nuestra tarea de automatización está completa. Es una forma de verlo, ¿no? Entonces, ¿cumple con lo esperado? Sí. ¿Puede reemplazar el trabajo manual sin alguna diferencia? Ahí te pregunto, si es sí, va acá. Ah, y entonces ya ahí terminas. Si es no, tienes que ver cuáles son las diferencias. Porque quizás no has terminado de automatizar un proceso totalmente, pero quizás te puedes ahorrar, ya pues de las 5 horas que te tomaba antes manualmente, has hecho 4 horas, los has hecho en 10 minutos, y el resto, que la data está como que medio incompleta, medio rara, tú lo puedes hacer manualmente, pero te va a tomar menos tiempo, ¿no? Que de las 5 te tomaba antes, el proceso de automatización, ahora te toma quizás media hora. O sea, has ahorrado, quizás ya no las 4 horas, pero has ahorrado 3 al menos. Igual es un avance, ¿no? No siempre se puede automatizar algo al 100%, a veces solo se puede hasta cierta parte. Y a veces, quizás con un poco más de ingenio en tema de programación, puedes hacerlo totalmente, ¿no? Y finalmente, una vez que ya sabemos que nuestro código corre perfectamente, hacer ciertas cosas de validación, ¿no? Por ejemplo, aquí, crear un campo con la última fecha de actualización, ¿no? Otro que puede ser es que nos envíe un correo cada vez que acaba el proceso de correr, ¿no? Como que vemos en su correo y dice, el proceso terminado. Entonces yo puedo saber, así, que realmente mi proceso de automatización ha corrido todos los días de forma correcta. Otro sería, por ejemplo, validar que la página scrapeada mantenga el formato en el tiempo. Por ejemplo, si a veces yo scrapeo una página, hoy puede ser de un formato en particular, mañana se hace la revolución y cambia el formato de la página. Quizás pueda fallar ahí mi método de scrapeo y tengo que ahí cambiarlo. Entonces quizás hacer una suerte de alarma o alerta cuando cambie el formato de la página. De tal forma yo puedo, digamos, prevenir cualquier fallo en mi código, ¿no? Esos son los steps que se debería seguir, al menos al momento de realizar la parte de automatización de un proceso, el paso a paso. Una vez que llega al paso final, ya puedo cerrar y puedo como que irme a tomar un café, ¿no? Ya no tengo que hacer ese trabajo de nuevo porque ya está automatizado, ¿no? Entonces, un poco para plasmar todo lo que hemos visto ahorita, esta parte de cómo automatizar un proceso en Python. Bueno, aquí en general es en general, no solo en Python, sino en cualquier otro lenguaje de programación se puede realizar, pero voy a llevar todos esos pasos ahora a un programa específico, ¿está bien? Y lo voy a hacer en Python. Igual no sé si les llegó a todos, igual me dijeron que está en el GitHub de DSRP, ahí se ha subido tanto PPT y el código de programación, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy día? Ahorita voy a explicarles un poco. No sé si tienen alguna duda antes de empezar con el proyecto. Luis, sí, hay una pregunta a través de Facebook Live, A ver. te la leo. Gerson Antonio pregunta, ¿qué lenguaje es el más avanzado en automatización? La parte de automatización, no es que sea el más avanzado. Yo creo que más que avanzado, yo te diría, utiliza el lenguaje que te sientas más cómodo, ¿no? Quizás, a ver, hay dos tipos, digamos, por ejemplo, si utilizo yo la nube, muchos de los procesos, digamos, de automatización como que ya listos para ser utilizados, ¿no? La ventaja de la nube, que es que tienes muchos recursos, muchas herramientas ya automatizadas listas para usar. Sin embargo, tiene un costo. Ya sería lo que tienes, o sea, sería la parte mala, ¿no? Que tienes que pagar por hacer esos procesos. Si es un proceso de automatización open source, tienes que construirlo tú desde cero. La ventaja que se hace allí es que dependiendo qué lenguaje de programación uses y qué tanta comunidad tenga, puede ser más fácil implementar cosas más complicadas.
Porque hay mucha gente, si la comunidad es muy amplia, entonces mucha gente ya ha tratado de automatizar problemas complicados, entonces te puede guiar, ¿no? Te puede decir cómo hacerlo y, digamos, cómo hacer el step step para llegar a lo que quieras hacer. Mientras más amplia sea la comunidad, más fácil va a ser, digamos, destrabar proyectos de automatización, porque hay alguien que lo ha hecho antes. Entonces, por ejemplo, Python en ese caso es una buena alternativa como lenguaje de programación para automatizar procesos de, digamos, de analítica, quizás de datos, porque ya hay mucha gente que lo ha hecho antes y te puedes guiar. Ahora, dependiendo qué tipo de automatización necesites, puedes cambiar de lenguaje de programación, ¿no? Quizás, no sé, si la arquitectura del negocio donde tú trabajas está quizás en SQL o en Oracle, quizás sea más sencillo trabajar en el lenguaje que ha sido construido y no trabajarlo en Python. Pero, sin embargo, si tú sientes que es más fácil trabajarlo en Python, yo te diría, trabajalo en Python, ¿no? ¿Para qué complicarte tanto viendo otro lenguaje de programación? Depende, yo te diría siempre, depende de cuál lenguaje te sientas más cómodo, ¿no? Yo te recomiendo Python porque es más fácil de, digamos, programar y tiene mucha comunidad que te permite, que puede ayudar para realizar cualquier consulta que tengas, ¿no? Frente a un proceso de automatización. Claro, por ejemplo, hay algunos, hay algunos programas que también te pueden ayudar a la parte de automatización de problemas. Pero hay los famosos ETLs. Hay programas que han sido diseñados para hacer ETLs per se. Uno es el Talent, por ejemplo, open source también, que por ejemplo puedes cargar tus propios, digamos, scripts de Python, los puedes, digamos, ponerlos dentro de este pipeline que te genera Talent para conectar parte de Python con otros lenguajes de programación, que son unos programas que también te pueden ayudar mucho para esa parte, ¿no? Que son open source. Hay otros que son de paga, ¿no? Depende mucho, como les digo, depende mucho de dónde te encuentras. Quizás en la empresa donde trabajas ya se han casado con digamos, con un software en particular o con un framework de trabajo digamos, de automatización, sea un ETL en particular. Entonces, ahí si te da el chance de poder cambiar a otro, como Python, va cuestión de ver otros software, ¿no? O Python, de que la empresa no tiene que pagar eso, pero si tienes un software que es de pago, ponerlo en una empresa genera costos. Ventajas del open source. No sé si pregunta. Entonces seguimos. Ya, entonces el Sí, proyecto que seguimos. voy... ¿Seguimos? Sí, 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 seguimos. Ok, entonces un poco el proyecto que voy a hacer ahora en Python es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un proceso de automatización de un scrapping que consolide los datos y los almacene en la nube, ¿no? Para la elaboración de un reporte web en Tableau sobre el COVID, ¿no? Entonces voy a hacer ahorita un proyecto de cómo tratar de hacer un scrapping, consolidar la información, pasarla a la nube y luego jalarla en un Tableau. Tableau es un software tipo Power BI que permite hacer la parte de visualización de datos muy amigable, ¿no? Hay una versión que es gratis, la cual lo pueden utilizar ahora, lo pueden bajar ustedes, y les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ya, empecemos, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál sería mi tarea repetitiva? O sea, imaginemos que ya no exista, no tenga ni un proceso armado, y a mí me han dicho que en mi trabajo me han dejado hacer un reporte automatizado, bueno, más que reporte automatizado, un reporte en Tableau de los datos del COVID, ¿no?
Entonces, investigando, me doy cuenta que existe una base del COVID, que es la de aquí. Vamos a ver si voy a mostrar ahorita. Entonces, vamos a ver si entra casa. Entonces, ahí la Universidad de Johns Hopkins University nos ha proveído la información de todos los países sobre COVID. Está tanto la parte, está aquí, en COVID Data. Van a ver que existen las series de tiempos, tanto de los casos de confirmados, muertes, y son los reportes diarios, ¿no? Que contienen mucha más información en el tema del COVID. Creo que está, por ejemplo, la tasa de mortalidad, personas mueren, digamos, por cada 100.000 personas, entre otros indicadores. Y está también la data que es en serie temporal, ¿no? Que es en time series, es decir, sale la data histórica desde el día, creo que 21 de enero hasta el día de hoy, ¿no? De los casos confirmados y casos de muerte. Y si se dan cuenta, si entramos, por ejemplo, aquí la data, tenemos la de confirmados. Por ejemplo, aquí. Los casos confirmados de COVID a nivel mundial. Aquí tenemos la base de datos. Vemos que es tipo ancha, ¿no? Tenemos aquí la provincia, el país, la georreferenciación, y así hacia lo ancho tenemos las fechas, ¿no? De qué día se ha registrado, en ese caso, la confirmación de alguien que tenía COVID, ¿no? Y así. Entonces tenemos esa data de ahí. Entonces, ¿yo cómo lo haría manualmente? Entraría al GitHub, agarraría la base de aquí, la descargaría, ¿cierto? Pondría que descargar, agarro esto, lo descargo, y ya lo descargo a mi máquina, ya a una base de datos. Luego volteo, regreso, entro a la parte de muertes, entro al GitHub, lo descargo de nuevo y lo guardo en mi carpeta. Y así igual con la parte de COVID, entraría al reporte diario, bajaría la data de nuevo, buscaría la última data que es la del 10 del 9, la descargaría de nuevo, la guardé en mi carpeta y ya. Una vez que tengo todos los 3 archivos guardados en mi carpeta, lo que haría es trabajarlos, ¿no? Quería extraigo los datos, luego haría la transformación, ¿no? De una tabla tipo larga, ancha, perdón, a una tabla tipo larga, que sería hacia abajo, ¿no? Luego haría una consolidación de base de datos, trabajaría toda la base de datos y la consolidaría en una sola base, y luego lo cargaría en un Google Sheet. ¿Cómo es eso? Ya. Entonces, creo que todos manejan lo que es el Drive. En el Drive pueden crear ustedes hojas de cálculo, ¿sí? Tal cual. Entonces puedo crear una hoja de cálculo con la información que he bajado, la podría pegar aquí, ¿no? Pongo, no sé, acá pongo las variables que quiero hacer y acá pegaría la data, ¿no? La data que he copiado de internet, de esta página de aquí, la pegaría aquí. Y después de eso, tomaría esta información para hacer un reporte en Tableau, ¿no? Que de ahí se los voy a mostrar. ¿Está bien? Todo lo que tengo que hacer lo haría todos los días manualmente, lo cual me tomaría aproximadamente entre unas horas, ¿no? Bajando la data, haciendo la parte de conciliación de base de datos, entre todo. Entonces, ahora, ¿cómo yo lo haría esto en Python y de forma automática? Entonces, sigamos con la parte de aquí. ¿Dónde estamos? Por acá. Ya. Entonces, primero validemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me tomaría eso todos los días? 1 hora a partir de las 8 de la mañana. Entonces, ¿cuánto me demoraría en el proyecto? Ya, le ponemos un día, ¿no? Entonces, si el proyecto realmente sí es muy viable y al ser un tema de scrapping, se puede hacer todo en Python y por lo cual es 100% viable hacer la automatización, ¿no? Diseño y flujo de trabajo. Hago algo el mismo el de antes, algo similar voy a hacer, ¿no? Inicio el proceso, me scrapeo las páginas web, limpio la base de datos, hago el proceso de transformación de datos, hago el almacenamiento, en ese caso va a ser el almacenamiento en la nube, a través de una hoja de cálculo,
hago el proceso de confirmación de correo y fin, ¿no? Listo. Te voy a programarla. Para eso, en el GitHub de DSRP ya está el código ya listo. Solamente que les voy a explicar un poco del código, ¿sí? Y cómo es que lo hice, cuál fue el paso a paso del código, qué es lo que hace, un poco para que cuando ustedes lo intenten replicar en su casa, puedan realizarlo de forma más intuitiva. Aquí ya. Entonces, ¿cómo se construye el código, no? El código empezó así. Entonces, primero identifico la información, la fuente de información. Entonces, ya les mostré, viene de un GitHub, ¿cierto? Pero ese GitHub, para poder scrapearlo de forma bastante sencilla, necesito la data, ¿no? De tipo error. En GitHub hay esta forma. A ver, les muestro. Por ejemplo, entro acá a la parte de Time Series. Entro a la parte de confirmados globales. Está cargando. Ya. Así es la data, ¿verdad? Entonces, lo que haría en cierta forma en Python es bajarme la data de forma directa, ¿no? La forma más fácil de hacer esto es, como esto es un CSV, le pongo aquí versión ROR, y ese link de aquí, en teoría, es la data en CSV directamente, ¿no? Entonces puedo copiar este código de aquí y lo pego aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que hago aquí en Python es importo directamente este CSV de Internet. Directamente lo estoy importando, ¿no? ¿Y qué librería uso para importar la base de datos y leerla como un data frame, que es un formato de base de datos? Con la librería Pandas. Entonces, aquí primero, ¿qué hago? Le digo a Python, voy a hacer mi idea. ¿Con qué hago eso? Hay una llamada OS que carga muchas funciones del sistema. Una de ellas, por ejemplo, es de trabajo, ¿no? Lo corro esto aquí, corro la librería, le importo al Python y luego cambio área de trabajo a esta área de aquí. Si no tengo pandas instalado, lo que hago, lo instalo. Si tienen Python instalado en su máquina a través de... Si tienen Windows, es a través del cmd, que es el commander de Windows. Ponen pip install y ponen pandas. Y yo lo tengo instalado. Entonces, casi instalando un salto que el paquete y ya está. No, ya está instalado, así que no instaló nada, ¿no? Pero ya está. Entonces ya está. Ya tengo el pandas instalado en mi máquina. Lo importo. Ya está. Entonces, si quiero trabajar con la parte de nube, con las hojas de cálculo de Google, hay una librería llamada PyCheats. PyCheats se permite trabajar tanto con manejo de base de datos de hojas de cálculo de Google. O sea, puedes tanto importar, digamos, base de datos, puedo importar digamos, la data que está aquí, aquí, mi hoja de cálculo, la puedo jalar al Python. O también puedo hacerlo al revés. Puedo empujar información, digamos, base de datos, la puedo subir a la hoja de cálculo directamente sin utilizar el Google. En este caso, el Explorer Chrome. Sino directamente desde el Python, tanto la importo como la puedo hacer el push, ¿no? Como se dice. Entonces, la base de datos la cargo aquí con red CSV. Como esa CSV que es un punto CSV, le importo directamente. Le importo, ¿no? Y si se dan cuenta, ya está. Ya se importó la base de datos. Ahí, si no me creen, ya, voy a borrar. Ya, voy a correr eso. Y esta, mira, se demora 1, 2, 3, 4, y ya está. Entonces, aquí ya importó la base de datos, ¿no? Está cargada en mi base de datos de Python. Y si se dan cuenta, la base está hacia lo ancho, ¿cierto? Y muchas veces esa base de datos de esa forma no nos da mucho al momento de trabajar. Entonces voy a hacer un reshape, ¿no? Voy a hacer el reshape de la base de datos y ya está. He transformado la base de datos que estaba de ancho, perdón, a lo largo, ¿no? Entonces ya está más ordenada, ¿no? Ahora sí ya puedo trabajar esta base de datos, que está mucho más ordenada.
voy a cambiar el nombre de las columnas porque no me gusta su nombre anterior. La fecha y confirmados, ¿no? Ya está la base de datos ordenada. Voy a cambiar el formato fecha, porque el formato fecha está medio raro, ¿no? El formato mes, día, año. Voy a transformarlo a algo más entendible. Y lo transforma a algo más entendible. Eso ya se puede leer mejor, ¿cierto? Tengo aquí la provincia, el país, la ubicación, la fecha y el número de confirmados, ¿no? Ya puedo hacer un gráfico de series de tiempo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una agrupación. Voy a agrupar por país y por fecha el número de confirmados. Voy a hacer una agrupación y voy a sumar el número de confirmados por cada país, por cada día y por cada país, ¿no? Hago esto aquí y ya está. Ya tengo la base ya más estructurada, está mucho más ordenada y ya puedo trabajar con esto de aquí. Esa sería la data histórica de día a día de los casos confirmados. Lo mismo voy a hacer para la parte de las muertes y la parte de la gente que se ha recuperado del COVID, ¿no? Corro ese código, 3 segundos más, ya está. Ya tengo la data ordenada. Vemos que para los 3 casos tiene el mismo número de observaciones. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer una unión de la base de datos. De las 3 bases de datos en una sola base de datos grande, ¿no? Entonces voy a hacer un merge, la unión de base de datos. Como sé que la llave aquí es país y fecha, porque país y fecha se repite en cada base de datos, va a ser mis llaves de uniones. Entonces voy a hacer aquí la unión de la base confirmados con muertes. Luego voy a unir a esa base resultante, voy a unirla con la data de los recuperados, ¿no? Listo, ahora voy a hacer una... Para cada NA que encuentre la base de datos, le voy a poner ceros, ¿no? Porque si no hubo nada, voy a asumir que no pasó nada ese día, no hubo ni confirmados, ni muertes, ni recuperados. Voy a asumir que no hubo nada. Y le pongo 0. Listo. Entonces ahora veo mi data, ya está limpia, y ya está ordenada, y ya está todo, y está lista para trabajarlo, ¿no? Para hacer un report. Ya está. Cuando me demore esto, quizás media hora, quizás ahí pensando, entre todo, ¿no? Y ahora vamos a importar la data diaria. ¿Cuál es el problema de la data diaria? Esta es la data histórica, ¿no? Que está ya, digamos, guardada en un mismo CSV que se utiliza todos los días por esta institución de Johnson Hopkins, ¿no? El problema de la parte diaria, ¿cuál es? Es que si entramos acá a la base de datos, un poco hacia GitHub, que ellos han creado, vamos a la data diaria, todos los días cargan un día nuevo, ¿no? Si se dan cuenta, todos los días ponen una data nueva. Acá, por ejemplo, dice 10 del 8 del 2020, 10 de 9 del 2020. Hoy día es 10 de 10. Entonces yo puedo asumir que esta data le cargan con un día de desfase, ¿cierto? ¿Y cuál es la segunda conclusión que puedo sacar aquí también? Es que la data, o sea, el nombre del archivo está siempre con un orden específico. Es la fecha.csv, ¿verdad? ¿Y yo cómo puedo sacar la base de datos automáticamente? Ok, entro a la parte row, ¿sí? Y acá está. Como sé que el mismo siempre va a ser la misma llave, solo va a cambiar la fecha, ¿verdad? Entonces tengo que hacer una función en Python que me cambie todos los días para la fecha de hoy, el día anterior. Entonces, ¿qué ha hecho acá? Importé la librería DateTime, que es una librería que te ayuda a manejar el tema de fechas. Entonces, importo esta librería, leo tal cual el mismo, digamos, la parte de aquí del mismo, la dirección tal cual, solo que hasta aquí copias aquí, ¿no? Porque la parte de aquí es, yo sé que es media, es la fecha.csv. Entonces voy a agregarle a esta raíz de dirección de internet, voy a agregarle aquí la fecha de hoy menos un día. ¿Sí? El dt.date.today te da el día de hoy, ¿no? Si corro esto me dice, es 20 del 20 del 10 del 10. Ah, ok. El dt.timeDelta te dice, genérame una variable de un día que pueda ser sustraída, ¿no? Entonces acá digo,
Ese es un día. Esto vale como un día. Entonces, le he restado al día de hoy un día. Entonces, si vemos la data, sería el 20 del 20 del 10 del 9, o sea, el día de ayer. Y voy a transformar esta variable que he creado en este formato. Mes, día, año. Y ya está. Mes, día, año. ¿Cumple con el formato que está aquí? Sí, ¿no? Mes, día, año. Entonces, ya tengo el formato establecido, ya está automatizado, ¿no? En cierta forma. Corro esto de aquí, y ya está. Jalo la base de datos. Y listo. Ya está la base de datos cargada en mi sistema. Y todos los días va a correr con un día de retraso. Entonces siempre va a calzar con la base de datos que está aquí en este GitHub, ¿no? Entonces ya tengo la base automatizada. Este formato, si se dan cuenta, ya está ordenado, ¿sí? Porque como es un día, no hay ningún problema. Y acá te dice la fecha de actualización de la base de datos. Y entonces ya sé cuándo se actualizó la base de datos, entonces ya tengo todo listo para trabajar. No hay nada que hacer acá. Si la veo más o menos, la veo ordenada, por ahí una que otra cosa, pero parece que está bien. ¿Sí? Y ya está. Entonces tengo la base de datos consolidada del histórico y tengo la base de datos diaria, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver, según mi flujo de trabajo, ya tengo la página scrapeada, ya la limpié, ya está ya está consolidada, ya está transformada. ¿Qué sigue? El proceso de almacenamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a subir esta base de datos que está ahorita en mi máquina, en la memoria RAM de mi máquina? ¿Cómo la voy a subir a la nube? Aquí vamos a aplicar algo. Vamos a aplicar un API de Google, ¿no? Vamos a entrar a esta página que está aquí, que es console.developer.google.com/APIs, para que vean que Python se puede integrar con APIs de otras páginas web. Entonces, entro aquí. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo voy a hacer lento, cosa que cuando ustedes vean la repetición puedan replicarlo paso a paso. ¿Está bien? Entro a esta página aquí. ¿Sí? Si no tienen proyectos, crean un nuevo proyecto. Creo un proyecto. Se llama TSRP, ya, COVID-19. Crea el proyecto. Sáquenos el proyecto. Ya está. O sea que se crea listo. Entro al proyecto. Entro al proyecto. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito ahorita, como parte del proyecto, una llave, ¿no? Que es el API key. Entonces, vamos a ver aquí. Ya está acá. Ya, vamos a crear una credencial. ¿Qué es esta credencial? Es la llave que me permite entrar a la hoja de cálculo para poder escribirla, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a crear un bot. ¿Cómo creo un bot por consola Developer Google? Entro a esta pestaña de aquí, pongo administrar cuentas de servicio, crear cuenta de servicio. Voy a llamar aquí. ¿Cómo se llama mi cuenta de servicio? Voy a llamar bot DSRP de COVID-19. ¿Está bien? Y creo mi cuenta de servicio. ¿Qué es la cuenta de servicio? Es como crear otro correo aparte que lo va a usar este proceso de automatización en Python para loguearse en cierta forma al Google y poder escribir sobre la hoja de cálculo. Le voy a poner aquí este proyecto como editor, ¿no? Para que pueda escribir. Continuar. Está concediendo y ya está, ¿no? Rol de usuario, ya está, listo. Ya está. Esto que está aquí, voy a copiarlo. Ya está. Copio ese correo.
porque ese correo me va a servir bastante, ¿no? Y acá lo puedo pegar si quiero. Ya está. Ya creé el bot que va a ser de escritura en Python, ¿no? Entonces, una vez que tenga esto aquí, ¿qué voy a hacer? Pongo uno atrás. A ver, voy a crear una credencial. Vamos a ver aquí. Acá está. Añadir clave. Voy a crear una clave en formato JSON. Crear clave JSON. Lo que va a hacer esto es va a crear una clave JSON en el cual va a estar tanto la contraseña del usuario de este bot que he creado para esta clase de... Acá, y lo pego aquí, ¿no? Este es el anterior que creé de prueba. Voy a borrarla. Voy a poner aquí, no sé. A ver, clave JSON, ¿no? Ya está. Aquí está la clave de este bot que he creado. Entonces, aquí lo voy a importar, JSON-medio claves. Acá cambio el nombre porque acá tengo que importar esa clave de JSON. Ya está. Aquí la estoy importando. Entonces cargo cargo esta clave. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a crear las hojas de cálculo. ¿Sí? Voy a ir un segundo a mi otra cuenta. Aunque la creé. Ya no importa. Voy a entrar, por ejemplo, aquí a mi Drive. Voy a crear, por ejemplo, no sé si lo crea, no sé si no está creado acá, creo. Ya, no importa. Voy a crear una nueva carpeta de trabajo. Voy a poner acá DSRP, crear. Ya está. Ah, ya había creado una. Aquí no hay nada, está vacío, ¿verdad? Entonces aquí voy a crear las hojas de trabajo. Como son dos, ya creé una aquí. Voy a poner aquí, hoja de cálculo 1. Acá la voy a llamar data histórica. Data histórica. Que voy a ponerle data diaria. Ya está. Listo. Segundo paso sería, siempre los ojos de Google, acá tienen un límite de hojas, de filas. Entonces voy a ponerlo, digamos, 100.000 y 100.000, o me excedí. Lo malo de las hojas de Google, que tienen un límite de 5 millones de registros. Lo que yo siempre hago es dar columna. Permite poner número de filas, ¿no? En 2000 filas. Acá, ¿no? Por aquí borro un par. Y agrego al final, lo pongo más. Ya está. Entonces ya páginas, cheat sheets. Entonces, ¿qué sigue? Lo que voy a hacer ahorita es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a insertar 11, 12, 13, 14. Acá son 14 columnas, creo que son 5 o 7, acá no importa. Entonces, una vez que tengo las dos hojas creadas, acá se han creado, voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar al código de Python. Acá, recuerda que acá grabé esta cuenta de usuario del bot, la copio y aquí la comparto con la cuenta del bot, ¿no? La comparto aquí, no envío mensaje y ya está, compartí. Aquí igual comparto, acá pongo la cuenta del bot, compartir. ¿Ya está? Una vez que compartí las dos cuentas, ya está listo para escribir nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el link. Esta es data histórica, ¿no? Ya, data histórica. En la parte histórica pego el link que he creado. Y en la parte diaria copio el link
y pego el link. Ya está. Acá creo que puse el JSON de nuevo. Ya está. Entonces, ya que ya tengo los dos links puestos, y ya puedo subir la data, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Solamente hago esto y lo subo y pongo y lo corro, ¿no? Es aquí. Creo que no sea. Quizá aquí hay un problema con la conexión. Google APIs. No he activado creo que el proyecto. Vamos a entrar al proyecto. Creo que no he autorizado nada todavía. Creo credenciales, clave. Servicio está TCRP. No sé si le he compartido bien. Un segundo. Compartir. Está. TCRP code. Está. La clave JSON. Al menos, claro. Claro, el tema es que lo creé con otra cuenta de usuario. La creé con el acá. Me voy a volver a la anterior. Con esta cuenta de aquí, claro, como creo que he cruzado mis correos, voy a entrar con mi correo, que es el de acá. Este de aquí. Claro, como he creado mi carpeta en este usuario de aquí y he creado con el bot con ese de aquí, se están cruzando. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar, claro, con el proyecto de aquí. Acá está, proyecto de automatización. Voy a dar con mi cuenta que es la que es. Voy a entrar acá está la credencial. Acá está mi bot. Con este bot lo voy a pegar acá mejor. Este bot que está aquí, ya. Este bot es esta cuenta que estoy utilizando ahora. Entonces entro aquí. Exporto su clave. Exportarla. Agregar. Crear clave nueva. JSON de nuevo. Corto esto. Entro aquí. A DSRP. Un segundo. No, ya sé qué pasó. El problema es que no sé, así. Cambio aquí, voy a poner acá JSON clave. JSON. JSON clave, ya está. Entonces aquí pongo la clave JSON, JSON clave. Debo antes agregar esta cuenta aquí. Ya está. Acá también. Está. Y acá también. Ya está. Ahora sí. Entonces corro esto aquí. Ya está. Entonces, ya está. La abrí, limpié la data y la estoy puchando. Ahora voy a entrar a la parte
Esta es data histórica. Entonces, centro histórico. Espero que cargue. Si se dan cuenta, espera que termine. Está haciendo el push ahorita la información a la nube. ¿No? Y espera que termine. Si se dan cuenta, la data que está en Python se acaba de subir a la nube, ¿no? Están todos los registros. Se va a poner un poquito porque está escribiendo uno fila por fila. Valía nada más que el bot esté creado con su propio usuario de Gmail. Si crea con otro, se va a cruzar y ya no va a cargar. Porque estás como que haciendo una violación en la seguridad de Google y te bloquea, ¿no? Ya está. Ya está aquí creado. Ya subí la información. Listo. Ya está. Y acá también, ¿no? Voy a subir esto. Luego subo el diario. Son más o menos 49.000 registros. Ya vamos, ¿cuántos? 27.000, 30, vamos a ir a 30.000 registros. Ahorita acaba. Ya, una vez que, digamos, acá les explico un poco el código, ¿no? Lo que necesitas es importar el PySheets, luego le dices la clave ISO, que es con la cual se va a loguear este bot. Luego le dices digamos, la dirección de la hoja de cálculo que vas a, digamos, a trabajar. Aquí le dices, entra a la base de datos. Aquí luego dices, localízate en la fila A1, ¿sí? Y borra todo, ¿sí? Dice, borra todo lo que existe en la hoja de cálculo. Luego acá dices, este data frame llamado data, hazle el push desde la fila A1. Entonces aquí lo que he hecho es borrar la base de datos, o sea, poner el cheat sheet limpio y luego voy a, digamos, pegar la información del data frame data. Y lo mismo voy a hacer para la parte de diario. Esto es más rápido. Ah, acá lo mismo, porque acá es otra clave JSON. Ya está. Cargo la información en un par de segundos, pero esta es más corta. Y ya debe estar en... Ya está. Entonces vemos aquí la data, si se dan cuenta, ya está cargada tanto en la parte de aquí como en la de aquí. ¿Sí? Ya está toda la data cargada. Entonces, ¿cuál es el paso? Sea reporte. Para ello voy a hacer Tableau. Entonces, los que no conocen Tableau, Tableau es un aplicativo que te permite hacer reportes dinámicos utilizando gráficos. Es muy similar al Power BI. Entonces, abro el Tableau, cargo la data y ya está. Acá lo voy a hacer súper rápido para que se den una idea, nada más. Hojas de cálculo Google. Acá me logueo con mi usuario, el cual creé. Le permitir, ya está. Entro acá, va a cargar las hojas de cálculo que he trabajado. Ahorita es el 10 de octubre, cargué esta data de aquí. Data diaria y data histórica. Conecto. Sí. Ya está. Acá está la base de datos cargada. Empiezo a trabajar, ¿no? Entonces, trabajo en la base de datos, hago un par de gráficos. Acá, por ejemplo, pongo así algo gráfico súper rápido para que vean. Por país. Pongo todo el mundo. Pongo los datos confirmados aquí. Y ya está, ¿no? Acá pongo los colorcitos, cambio de colores. Y súper rápido ya tengo un mapa de todo el mundo con los casos donde hay, digamos, gente, digamos, confirmada, ¿no? Vemos que en Brasil hay cerca a 5 millones de confirmados, Perú 800.000, Estados Unidos son 7 millones y así, ¿no? Ahora voy jugando y
como jugando, llegó un tablero algo así. Un tablero un poco más elaborado, ¿sí? El reporte COVID. ¿Cómo lo hice? Con la misma información que acaban de ver, solo que acá lo trabajé un poco más de tiempo. ¿Cuáles son mis bases de datos? Es la data del COVID y la data diaria, ¿no? Y ya está. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ventaja del Tableau cuando trabajas con hojas de cálculo? Cuando tú lo guardas, tiene la opción, ¿dónde está? Guardar como. Cuando está embebido con, digamos, base de datos de hoja de cálculo, acá dice, te da la opción de mantener datos sincronizados con hoja de cálculo. Es decir, ese tablero se vuelve medio real time. Es decir, la data mientras que está actualizada en tu hoja de cálculo, el tablero automáticamente se va a actualizar. Cualquier cambio que yo haga aquí en esta base de datos de aquí, se va a ver en el tablero de Tableau, ¿no? Esa es la super ventaja que se tiene acá. Y como Amazon gratis, puedes tener un tablero automatizado constantemente. Ahora, ¿yo cómo hago que ese tablero, que está, digamos, este script que he creado aquí, sea automático, digamos, todos los días? Ahora viene la última parte. Entonces tengo el script creado, ¿sí? Está aquí en mi carpeta de partida, acá está, es este script de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo crear, cómo hago que esto se corra todos los días? Pero yo voy a utilizar una herramienta de Windows que se llama el programador de tareas. Ya, primero, pero ¿cómo hago que esto se corra automáticamente? Primero creo un archivo text. A ver, entro, bloc de notas, tal cual. Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo aquí Python. Escribo Python porque voy a correr esto por el Commander. Pongo Python, pongo aquí la carpeta donde voy a trabajar. Está aquí, porque aquí está el código. Ya está, OneDrive, Documents, DSRP. DSRP se llama, ese archivo se llama script, ¿cierto? Script-automático.py, ¿cierto? Y hasta, y lo voy a guardar como .bat, ¿no? Acá voy a poner proceso.bat. El .bat permite que se corra automáticamente por Windows. Por ejemplo, si yo le doy clic a esto, se va a abrir ese código en el Commander de Windows y ya lo está corriendo. Ahí, lo ven ahí, está que corre el código automáticamente, ¿no? Entonces quiero que eso corra todos los días a cierta hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este BAT lo puede leer el Windows, el programador de Windows de tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Pongo acá programador de tareas. Esa es la ventana del programador de tareas. Pongo crear tarea básica. Acá pongo tarea, COVID diario, ¿no? Algo así. Siguiente, quiero que sea diariamente, ¿sí? ¿A qué hora que corra? A las 8 de la mañana de todos los días, puedo poner acá, ¿no? 8 horas. A las 8:00 horas, todos los días va a correr. Repetir una vez al día. ¿Qué quiero? Será un programa. Pongo que el script se llama proceso, abrir, siguiente y finalizar. Ya está. Y si ven aquí, COVID diario va a correr todos los días a las 8 de la mañana. Y ya está. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo puedo poner a ejecutar y va a correr eso aquí. Y va a correr el código automáticamente. Como está en el programador de tareas, todos los días va a correr a las 8 de la mañana. Entonces yo cada vez que llegue al trabajo, ya solamente voy a revisar si es que corrió mi script. Acá también puedo poner la parte de enviar correos o en el mismo código puedo poner un código también que envía el correo a mi correo personal. Y eso sería todo con la automatización de este proceso en Python, ¿no? Entonces aquí ya tengo el reporte, acá tengo hecho el scrapping, he conectado, he armado mi base de datos, le he transformado, le he limpiado, le he subido a la nube y finalmente le he generado un programa que corra todos los días, ¿no? Y ya está, con eso cerraría la parte de la aplicación. ¿Alguna duda que tengan muchachos por ahí?
Igual entiendo que eso está grabado, entonces pueden repetir el paso a paso. Igual tienen el script en el GitHub, entonces lo pueden bajar, pueden crear su bot ustedes en Google. Acá está la página Google Developer APIs y ya está. Con eso ya pueden generar, solamente aquí cargan su formato JSON y ya pueden empezar a hacer sus pruebas, ¿no? Puedo hacerlo en Tableau, quizás alguien maneja Power BI, lo puedo hacer por ejemplo, puedo poner Perú y ya está Perú. Vimos que por ejemplo con Lima, sí, los 800.000 más o menos, ¿no? Y en Lima hay solamente 380.000 confirmados. No sé si alguien tiene duda. Lo de la consulta. Lo de web scraping y banca por internet, sí, no estoy seguro. O sea, a ver, en Python existe una librería que es, por ejemplo, ya yo no es exactamente algo de banca por internet, rastreo mis movimientos, pero quizás se podría hacer con Selenium. Es un aplicativo de Python también, que lo que te permite es, puedes controlar, digamos, simula a una persona entrando a la página web, ¿no? Entonces, entro por Selenium, le digo, haz esto, 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 programo las sentencias que tiene que hacer. Entonces, Selenium va a entrar, va a abrir el Google, el Chrome, lo va a abrir, va a hacer lo que tú harías, va a estimularlo y puede sacar información a partir de ahí. Porque todo está en código. Por ejemplo, ¿no? A ver, entro a una página web cualquiera. Ya, creo que no es scrapear Atrápalo. Atrápalo. Entonces, entro a Atrápalo, por ejemplo. Pongo aquí Atrápalo. Ya. Cuando ponen F12, tienen que el código de HTML de Atrápalo. Ustedes pueden sacar las partes, digamos, atrás del código, podrían hacer esto acá. Sacar ciertas partes digamos, de la página web, en este caso de tu aplicativo de banca en línea, para sacar la información que necesitas, ¿no? De tus movimientos y todo eso. Alguien me pregunta, por ejemplo, si el job que coloqué en el Ministerio de Tareas a las 8 de la mañana se ejecutará siempre. Sí. Y yo, que esa máquina, o sea, una vez que la apago, nadie la puede utilizar, no va a correr si esta máquina está apagada. Sin embargo, si tuviera un servidor que siempre está prendido, o mi máquina del trabajo que siempre está prendida, va a correr todos los días a las 8 de la mañana. Si yo mi máquina la prendo 7:30, así, va a correr digamos, el script, ¿no? También puedo acá ponerle ciertos, digamos, en mismo administrador de tareas, ciertas cláusulas, como decirle, es que mi máquina se prenda, que corre el script. O cada que, no sé, y si no corre en el día, que lo corra en cualquier momento que la máquina esté encendida. Tampoco condicionar esta ejecutabilidad, ¿no? O sea, se condiciona. Igual, aquí hay una opción, aparte de guardar historial. Entonces, los días corrió, y acá dice más o menos la fecha, cuando empezó, cuando terminó. Vamos a ver, mira, empezó a las 28:32 y acabó 8:33. Se demoró un minuto en correr mi script. O sea, ¿cuánto me demoraba antes haciéndolo manualmente? Como que 1 o 2 horas. Ahora, ¿cómo se demora? Un minuto. Y ya está. Y ya me olvido la tarea para siempre. Para todos los días entro a mi trabajo, veo mi reporte en Tableau, y lo puedo ver también en línea, porque Tableau tiene la parte en línea. No sé si acá tengo el link. O sea, publico mi tablero. Tableau, ay, no sé. Acá tengo la parte de la chamba, creo. Sí, esta es la parte de la chamba. Espérate. Espérense. Pero ahí está el tablero en línea, ¿no? O sea, lo mismo acá lo pueden ver en internet gratis, sin necesidad de tener algo. Acá alguien pregunta. Para la parte de scrapping, ya les doy, o sea, el tema, ¿no? Pueden ver Selenium. Selenium es una.
busquen en internet, van a ver bastantes. Selenium WebDriver es este de aquí, en Python. Hay hartos tutoriales, hay harta gente que ha hecho, digamos, automatización de scrapping. Otro paquete fuerte para scrapping es Scrappy, así se llama Scrappy Python, que es una lampita, creo que es. Scrappy, que es un software un poco más, más fuerte en el tema de scrapeo de datos, que lo puedo utilizar en Python también. Si uso un proyecto de reuniones internos, de acá alguien pregunta, ¿no? Si el uso del proyecto de automatización es para clientes internos, ya, personas de la misma organización, que solo usarán para ejecutarlo, ¿qué herramientas se les podría dar para que puedan ser usado? Se podría hacer, sí, a ver, se llama esto, se me fue el nombre, hay una aplicación, ay, me dio el nombre, ya, hay un paquete, bueno, es un framework de trabajo en Python que te permite hacer este desarrollo de tipo aplicaciones, que se llama, se me fue el nombre ahorita, creo que es Python, es un framework de trabajo, aplicaciones, se llama, no está acá, no está acá, se me fue el nombre, un segundo, se llama Tinker, exacto, el Tinker. El Tinker es un framework de trabajo que te permite desarrollar, puedes generar formularios, botones, que pueden desencadenar procesos en Python. O sea, por ejemplo, igual que como dice aquí, ¿no? Les di, por ejemplo, este archivo .bat, esto es para saber si quieren como una aplicación más o menos, este archivo .bat, ustedes le pueden poner un icono, por ejemplo, ¿no? Como aquí puedo cambiar icono, y eso para ustedes sería como una aplicación, como un .exe de una aplicación cualquiera. Pero esa aplicación va a desencadenar un tinker. Un tinker, que es ese aplicativo, te va a generar no esta pantalla negra, no va a salir como un formulario, una ventana de formulario, ¿no? Que va a aparecer en tu pantalla, como si fuera una aplicación. Entonces, ahí ustedes pueden poner botones o pueden hacer ciertas cosas que permitan que la gente dé clic y por detrás ustedes van corriendo sus procesos en Python. Entonces, la gente no lo va a ver, pero detrás está generándose, se ha levantado un proceso automático, ¿no? Usted, incluso con el Tinker, le pueden poner, por ejemplo, no sé, me imagino así, algo bien loco, que ustedes tengan PDFs y quieran sacar información en PDFs, pero ya estructurada, ¿no? Entonces, un PDF que sea foto, lo transforma en algo editable. Entonces, en Tinker pueden hacer que ponen como que una opción de subida de PDFs, y cada vez que subes un PDF, detrás vas a tener un algoritmo, o sea, en Python, que te permita, digamos, transformar este PDF a algo editable, y que el output sea en Word. Lo puedo hacer en Tinker, ¿no? Ese proceso de automatización. Es más como un desarrollo de aplicación. También es válido, ¿no? Yo te diría que uses eso, ¿no? El Kinter. De Kinter. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Alguna vez hice algo parecido con Kinter. Lo que era como un formulario así, pero que se conectaba a la nube. O sea, igual, por ejemplo, yo hago un formulario X bastante elaborado, no como los de Google, y le encripto toda la información que se guarde, la guardo en la nube. Y como JSON está en mi carpeta, automáticamente baja algo, ¿no? Y va a subir la información que cargue en este formulario interno del trabajo, lo voy subiendo a la nube. De cada persona que escriba algo ahí, se registra aquí, en Google Sheets, que también puede ser una aplicación bastante interesante, ¿no? De forma automática. De hecho, ustedes pueden hacer cualquier cosa. Google API tiene restricciones. Sí, sí. Por ejemplo, creo que en la parte del Drive o el Google Sheets no hay limitaciones, pero para otras cosas sí.
Por ejemplo, hay una API que te permite sacar, por ejemplo, ¿no? Acá hablamos de geolocalización en ese dashboard, pero imaginemos que ustedes no tengan el punto georreferenciado, si no tengan la dirección. Entonces hay una API que también se puede usar en Python, que te jala la data, te lee, digamos, la ubicación en texto y te lo transforma a una ubicación georreferenciada, una API de Google. Y esa sí tiene límites. Creo que solo puedes sacar, creo que 500 referencias gratis, ¿no? De ahí te cobran. Sí, Google tiene ciertas cosas que también tienen que monetizar sus servicios, ¿no? Pero al menos la que he hecho hoy día es totalmente gratis. O sea, todo lo que hemos visto en el proceso de automatización desde el inicio hasta el final, lo pueden aplicar en su trabajo y es gratis. No hay nada que, o sea, no hay un costo de por medio. Tanto el Tableau Public, que es gratis, y tanto la parte de Python, que es gratis, y la parte de Google Sheets, que también es gratis. En teoría, no hay costos de usar software aquí, ¿no? Para que todos puedan hacerlo en sus casas y no tengan problemas de pagar algo o X, ¿no? Luigi, consulta, ¿cómo pueden obtener el software de Tableau gratuito? Porque normalmente siempre se vio que era de pago. No, el Tableau tiene dos versiones. Por ejemplo, hay Tableau, tengo los dos. Hay Tableau, es la que acá es normal, pero se llama el Tableau Public. El Tableau Public es gratis. Son distintos. O sea, si ustedes ponen Tableau, le va a poner la versión de paga. Pero el Tableau Public es público y es gratis. Por ejemplo, Public, tengo yo agarro y quiero publicar este dashboard. Entonces agarro aquí, pongo guardar como en Tableau Public, pongo guardar, lo voy a publicar, lo guardo así, guardar, va a cargar ese sí, que sobreescriba, va a cargar esto y ya está. A ver, carga un toque y ya está. Vale, ahorita va a aparecer en mi explorador el tablero, pero ya en internet, para que yo pueda compartirlo a cualquier persona. ¿Cuál es el problema con Tableau Public? Que es público, es decir, cualquier persona lo puede ver. O sea, no lo puede restringir para que nadie lo vea, ¿no? Es el único detalle del Tableau Public. Si es información confidencial, no lo pondría en Tableau Public, por ejemplo. Está que un poco haciendo el push de datos. Y mi cuenta debería aparecer, ¿no? Vamos a ver, eso. Tengo un tablero, por ejemplo. Entonces, yo cargo aquí. Si quieren, les paso el link por acá, por el Zoom, que van a ver que lo pueden abrir ustedes, ¿no? En sus máquinas. Yo tengo un internet un poco lento, creo que quizás no cargue, aquí ya cargó, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver desde su máquina. Y está el tablero, cargado en el web. O sea, alguna vez hice algo un poco más elaborado, eh, usando también la parte de la scrapping en web, que es el tablero de acá, que creo que, bueno, lo hice hace tiempo, que digamos, ¿qué hice? Agarré Atrápalo, scrapeé todo Atrápalo y más o menos acá trataba de ubicar los eventos más populares de Lima, ¿no? Me acuerdo, jalaba el nombre, la fecha y la ubicación, lo referenciaba para ubicarlos en un mapa de todo Lima, ¿no? Usando también Tableau. Tableau y Python detrás. No, en realidad la versión public y la paga es la misma. La diferencia de la paga es que te permite conectar con muchas más cosas. O sea, creo que en public puedes solo conectarte a ver, con Excel, texto, JSON, PDF, espaciales, estadísticos, eh, con algo de web y con hojas de cálculo de Google. La de paga puedes conectarte con Oracle, con todas las que existen, todas las nubes que existen y más. Entonces es la única diferencia, ¿no? La carga de datos. O sea, al menos con Public pueden hacer carga de datos de forma local o en la nube usando hojas de cálculo de Google, ¿no? La única diferencia es esa entre la de paga y la gratis. En la parte gráfica, todo puedes hacer lo mismo. No hay diferencia en la parte de desarrollo en Tableau.
Entonces ahí pueden pensar, hacer un reporte más chévere. Eso lo hice al toque, que no me demoré mucho tiempo. Pero ahí pueden hacer, darle una pensada ahí. O pueden hacer otro reporte de lo que quieran, utilizando el mismo framework, ¿no? Una data que ustedes tengan guardadas por ahí, la scrapean, la transforman, la suben a Google Sheets y trabajan en su tablero que quieran hacer, ¿no? Un reporte para su trabajo o lo que sea. ¿Alguna duda adicional, muchachos? Hola, una consulta. Sí, ¿Qué tal? Tableau es como Power BI. Lo veo similar. bastante en relación, Sí, ¿no? es bastante similar. Son dos empresas distintas que hacen lo mismo. Ah, Claro, ok. solo que, claro, Power BI tiene el respaldo de Microsoft, Tableau es aparte. Para mí me gusta más Tableau, a diferencia de, digamos, de la parte de Power BI, no tanto por la funcionalidad, porque es la misma, sino por la parte de diseño. O sea, en Tableau tienes más facilidad de hacer diseños. O sea, puedes hacer páginas, o sea, por ejemplo, que hay muchos ejemplos y se ve mucho mejor, digamos, para mí, en mi criterio, se ve mucho más presentable al momento de hacer un tablero, ¿no? Puedes meterle diseño, es más práctico. Acá hay muchos ejemplos que quizás en Power BI no se puedan realizar. Es la única diferencia para mí, la parte más visual. Bueno, gracias. Entonces, creo que sería todo. Igual, en la presentación le dejaré al final digamos, mi número, si me quieren escribir, si tienen dudas o algo de esa aplicación. Mi correo, no sé si los puse ahí, se los pongo igual. No está mi correo en la presentación, creo. Me voy a ponerlo. Pero es 11.16. Ahí me pueden escribir con cualquier duda que tenga respecto a Python o algo en particular. Y se los voy a responder, no se preocupen. Ah, ese no es mi número. Mi número es este. Ok, Luigi, muchas Sí, gracias. Creo que no hay más dudas, así que